Era una mañana rara en el centro de la ciudad, y nadie esperaba que aquel día guardara una revelación que congelaría a más de uno. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, nos encanta saber de dónde nos acompañáis. Un millonario que había comprado un restaurante famoso se disfrazó de cliente habitual y se quedó helado al escuchar tres palabras que una camarera pronunció con total naturalidad. ¿Qué descubriría después? No lo esperó ni en sus mejores cálculos. Un dueño curioso, una camarera valiente y un gerente que usaba su autoridad para controlar hicieron que aquella historia se volviera una mezcla de vergüenza, verdad y pequeñas reconciliaciones. Que disfrutes la historia. Ahora vamos a empezar por el principio. Parecía cansado, dijo ella, y con eso cambió todo. El restaurante se llamaba La Ventana de Mateo, un local con cristaleras altas, mesas de madera barnizada y una clientela de barrio que venía por la receta de la casa y por la charla de los vecinos. El millonario se llamaba Ricardo Soler, pero nadie en la plantilla lo conocía así todavía. Había comprado el restaurante hacía 6 meses tras una operación rápida y silenciosa que había dejado a la plantilla en un limbo de promesas. La camarera protagonista, Clara, tenía manos marcadas por años de trabajo en la barra, pelo recogido en una coleta desordenada y una sonrisa que se encendía con una broma de los días buenos. El gerente, llamado Sergio, llevaba el delantal y la autoridad como si fueran la misma cosa. Desde fuera, todo era normal. No tardó en notar pequeñas señales que no encajaban con la fama del lugar. Facturas sin explicar, comandas alteradas, proveedores que se quejaban por cobros demorados y miradas que hablaban de un ambiente tenso. Ricardo, sin embargo, no quería acusar a nadie en público. Había aprendido que la verdad era más compleja cuando se miraba desde dentro. Por eso, decidió hacerse pasar por cliente y ver cómo funcionaba la ventana cuando nadie le vigilaba. Se puso una gorra, gafas sencillas y una chaqueta gastada para pasar desapercibido. Entró una tarde en que la lluvia pegaba en los cristales y pidió un café y el menú del día. No contaba con que Clara le diría, sin pensarlo, esas tres palabras que iban a originar toda una cadena. No quiero adelantar más. Quédate hasta el final para ver cómo una palabra pequeña cambió las vidas dentro de un restaurante y cómo la comunidad del barrio volvió a poner en valor el trabajo de quienes lo sostienen. La primera escena, la del encuentro inicial, empezó con un saludo sencillo. Clara lo recibió como a cualquiera. Había una rutina barista que resultaba casi ceremonial. Vaso que pesaba en la mano, la jarra de leche que silbaba al calentar, el olor a café tostado que llenaba la sala. Ricardo se sentó en la mesa de siempre, la que quedaba a la vista de la cocina, y observó. A su lado se sentó Paula, una clienta habitual que trabajaba en la panadería de la esquina y que siempre llevaba un paquete de pan bajo el brazo. Al servir, Clara dijo, sin mirar directamente a nadie, palabras que le atravesaron como un escalofrío. Era una tarde de voces y platos, de platos calientes que desbordaban aromas de tomates y hierbas, y de copas que tintineaban. Paula le dijo hola a la camarera, y en ese momento llegaron las tres palabras que todo cambió. Diálogo de la escena del primer encuentro con intensidad y ritmo para que el lector sienta la tensión y el detalle de la habitación. Clara se acercó con la bandeja y dejó el café con un gesto rápido. Ricardo fingió indiferencia, pero su mirada registraba cada rincón del local. Clara habló con la calma de quien repite un gesto miles de veces y que a la vez guarda un cansancio profundo. Paula, curiosa, notó algo en la voz de Clara y quiso intervenir. A la mesa del fondo, Alejandro, un proveedor de verduras, levantó la vista y sonrió sin entender del todo. Marta, la cocinera, asomó la cabeza por la ventana de la cocina para lanzar una mirada fugaz. Sergio, el gerente, movió la cabeza casi imperceptiblemente y volvió a mirar su tablet donde llevaba un registro de pedidos. Las tres palabras que Clara pronunció, dichas sin malicia, iban a resonar en la cabeza de Ricardo mucho después de que terminara su café. Las tres palabras fueron, «Estamos sobreviviendo, jefe». No era una declaración política ni un grito, era más bien un suspiro que tenía dentro una mezcla de cansancio y dignidad. Ricardo sintió que esa frase pintaba el cuadro entero del local, una plantilla que luchaba por sostener un negocio que empezaba a tener grietas por la gestión fría que venía de fuera.
No supo en ese momento si debía interrumpir, si debía mostrar su verdadera identidad o si debía seguir observando. Decidió prolongar la experiencia y volver en los días siguientes con pequeñas variaciones en su atuendo para ver si aquello era una anécdota o la norma. Lo que horas después descubriría no solo le helaría, sino que lo obligaría a tomar decisiones con implicaciones humanas que nunca imaginó. En el bloque de decisión y preparación, Ricardo se planteó cómo infiltrarse sin herir. Quería comprobar si aquellas palabras eran una queja pasajera o la voz de un equipo que pedía auxilio sin gritos. Habló con su asistente financiera, Lucía, que le había acompañado en la compra del restaurante. Lucía, meticulosa y fría en lo profesional, le dio consejos técnicos sobre control de inventario y gestión de nóminas, pero también le advirtió sobre el peligro de las suposiciones. Ricardo recordó su infancia viendo a su madre Rosa trabajar en una pequeña cafetería de barrio y prometió actuar con más cabeza que autoritarismo. Preparó un plan. Empezaría a trabajar en el restaurante durante las horas de más afluencia, se pondría delantal y aprendería las cartas, acompañaría a la camarera principal, observaría las rutinas con atención y tomaría notas. Antes de empezar la transformación, compró un delantal viejo, repasó algunas recetas sencillas y repasó con su amigo Javier, chef consultor, la técnica del café perfecto, porque sabía que para ganar la confianza, primero debía entender las tareas que sostenían el lugar. La preparación incluyó conversaciones con personas que parecían secundarios, pero que luego fueron esenciales. Lucía preparó una carpeta con documentos de proveedores donde figuraban nombres como Andrés y la empresa Verde y Más, responsable de verduras, Don Manuel del almacén de bebidas y la empresa de facturación que llevaba los pagos. Ricardo habló con su hija Clara Soler, que no trabajaba en el restaurante, pero se mostró preocupada por la reputación del negocio familiar. A su lado, Javier le explicó la importancia del mise en place y le enseñó a cortar cebolla sin desperdicio. En una escena de entrenamiento, Clara observó a aquel cliente con ojos atentos sin saber que él, vestido de cliente, intentaba replicar un gesto que había visto en cocina. Fue una fase de montaje que mezcló nervios y ternura, y donde Ricardo prometió internamente no humillar a nadie cuando llegara el momento de exponer la verdad. La inmersión en el trabajo fue lenta y detallada. Empezó a llegar al restaurante a primera hora, cuando la cocina olía a pan recién horneado y el azafrán de una receta antigua flotaba en el aire. Se puso el delantal y aprendió a recoger platos, a lavar tazas, a poner servilletas, a llevar bandejas con equilibrio. En esos días formó un vínculo con Clara que no fue inmediato, pero sí verdadero. Fueron conversaciones a medias, silencios llenos de significado y gestos de reconocimiento. Ricardo escuchó historias, la de Clara, que había empezado de camarera con 17 años para ayudar a su abuela, la de Marta, que asumió la cocina tras una enfermedad familiar, la de Paula, que había perdido la tienda y ahora portaba pan gratis a veces para que el restaurante pudiera ofrecer un menú solidario. También conoció a Diego, un mochilero que trabajaba como ayudante, a Lidia, la encargada de reservas, y a Tomás, un cliente fiel que cada martes invitaba a un desconocido a comer. Fueron nombres que empezaron a cobrar peso porque tenían caras, hábitos y una dignidad que no se compraba con números. Los diálogos durante la inmersión fueron extensos y cotidianos. Clara contó cómo Sergio había cambiado las rotaciones de trabajo sin consultar y cómo, en alguna ocasión, había reprendido a empleados delante de clientes por errores menores. Marta habló de noches sin descanso cuando los pedidos no llegaban y de una carta de amonestación que apareció en el tablón sin explicación. La plantilla compartió pequeñas alegrías como la llegada de una caja de tomates perfectos de Andrés y disgustos como la demora de pagos por parte de los proveedores. Cada conversación era una pieza que ayudaba a formar un rompecabezas mayor. El trabajo manual, los platos calientes que salían con vapor, la textura crujiente, el pan en la boca y el sabor profundo de una receta secreta que Marta guardaba, fueron detalles que se hicieron presentes y que permitieron a Ricardo comprender la cultura del lugar. El conflicto empezó a escalar cuando Sergio, el gerente, se sintió observado. No era un jefe que perdiera el control, era alguien que usaba la corrección como herramienta para recordar a todos quién mandaba. La primera humillación pública sucedió una semana después de que Ricardo empezara a trabajar. En pleno servicio, un plato llegó tarde a una mesa de clientes exigentes y Sergio, furioso, alzó la voz. La escena fue seca y dolorosa. Palabras que cortaban,
órdenes que descendían como martillos y un silencio incómodo de clientes que no sabían si intervenir. Clara recibió una carta de amonestación por una supuesta impropiedad en el cobro, una acusación que ella consideró injusta. En el tablón apareció otra nota que sugería recortes en las horas y en las propinas, y en la caja se descubrieron registraciones confusas. El equipo estaba desmoralizado. Ricardo, que hasta entonces había mantenido su disfraz, empezó a sentir que aquello no era una gestión errática, sino una estrategia de control que socavaba la dignidad de los empleados. Uno de los momentos de tensión más crudos vino cuando un proveedor, Andrés, llegó una madrugada a discutir una factura. En la cocina, Marta y Clara discutieron en voz baja sobre cómo iban a cubrir costes si aquello seguía. Fue una escena lenta, cargada de olor a cebolla y aceite, con manos que se apoyaban en la encimera como si buscaran fuerza. 2 o 3 clientes se acercaron a preguntar qué ocurría y Paula intervino para calmar a los presentes. La tensión tuvo su punto álgido cuando Sergio, en una reunión improvisada, intentó justificar la carta de amonestación señalando errores de procedimiento y ausencias. Clara, con la voz temblorosa, contestó que aquello no solo era un error administrativo, sino una falta de respeto constante. Se dijeron palabras duras. Se escucharon frases como «no tienes idea» y «esto es así porque yo lo digo». Fue el primer momento en que alguien de la plantilla habló alto y la sala pareció detenerse. Esa noche, muchos empleados se fueron a casa con el corazón pesado y la certeza de que algo debía cambiar. Después del conflicto, surgió una decisión colectiva. Ricardo, ya pasado de incógnito a aliado, organizó una reunión clandestina después del cierre, con algunas personas de confianza. Clara, Marta, Paula, Lucía, que había dejado su papel de asistente financiera por una empatía más humana, y Javier, el chef consultor. También estuvieron presentes Tomás y Diego, que aportaron perspectiva desde la clientela y desde las noches de servicio. Bajo una luz tenue, con el sonido de la ciudad como fondo, trazaron un plan para una acción pública que pondría a prueba la autoridad de Sergio sin humillar a nadie. Querían una presentación ante la comunidad y un gesto que demostrara que el restaurante no era una máquina de obedecer, sino un espacio de trabajo digno. Decidieron participar en un concurso local de platillos que sería retransmitido por un crítico gastronómico regional. Sabían que una buena actuación allí les daría visibilidad y también evidenciaría las capacidades de la plantilla. El entrenamiento fue intenso y emocional. Marta repasó su receta secreta que había heredado de su madre, un guiso con un punto de acidez controlada, hierbas frescas y una técnica que requería precisión. Ricardo, que no era cocinero profesional, aprendió a controlar temperaturas, a preparar fondos y a emplatar con cuidado. Javier los ayudó con la mise en place y con la presentación. En la cocina se respiraba concentración, sal, pimiento y una pequeña duda que se mezclaba con el humo del sartén. Varios ensayos fueron fallidos. Un emplato llegó frío, una salsa se cortó y hubo lágrimas de frustración. Pero también se vivieron risas y momentos de apoyo que cerraban heridas pequeñas. En uno de esos ensayos, Clara y Ricardo tuvieron un momento que rozó lo personal. Él la ayudó a levantar un plato pesado y en ese gesto hubo una cercanía que no fue romántica de golpe, pero sí reconoció a la otra persona como compañera. La noche del concurso llegó con el barrio expectante. Había una mezcla de nervios y orgullo. Llegaron cámaras pequeñas, el crítico local, Elena, con una libretita, y varios periodistas de un periódico comunitario que ya olía a historias. La clientela habitual se organizó para apoyar y Tomás trajo amigos que llenaron el local. La prueba consistía en preparar un platillo que representara el barrio con ingredientes locales en menos de una hora y presentarlo a un jurado. Marta, con las manos firmes, comandó la cocina. Clara se encargó de la parte de servicio y de explicar el concepto al jurado. Ricardo, en un giro inesperado, decidió presentarse como ayudante para no contradecir la autenticidad de la plantilla. Las sensaciones en el ambiente fueron múltiples: olor a ajo, textura crujiente de una costra, temperatura perfecta del caldo, brillo del aceite en un emplatado. El público observaba, aplaudía y hacía fotos. Fue una actuación cuidada, de esas que hablan de horas de oficio y de cariño por el trabajo. El clímax llegó cuando el jurado probó el platillo y el crítico Elena tomó la palabra. Durante la degustación, la sala se quedó en silencio. En aquel momento, alguien del equipo de medios reconoció una figura en la primera fila.
Un reportero local, que había seguido el caso de la ventana por meses, se levantó y miró fijamente a Sergio, que estaba en la sala, observando con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Elena dijo palabras elogiosas y el público estalló en aplausos. El reconocimiento fue parcial y hermoso, no solo por el platillo, sino por la historia que el jurado percibía en el sabor. Fue entonces que Ricardo decidió revelar su identidad. Se levantó, se limpió las manos y se dirigió al público con calma. Dijo que era el propietario y explicó por qué había decidido entrar como cliente. Contó lo que había visto y lo que había escuchado, y mencionó las 3 palabras que lo habían hecho investigar. La revelación pública fue un terremoto emocional. A partir de la revelación, la reacción fue tan inmediata como diversa. Algunos clientes aplaudieron la valentía. Otros sintieron sorpresa por la figura millonaria detrás de la compra. Sergio, sorprendido y avergonzado, intentó justificar sus acciones señalando las presiones de la dirección y la necesidad de control. Se formó un debate ardiente en la sala. Clara, que había estado al lado de Ricardo durante toda la prueba, habló con firmeza. Dijo que el respeto no se podía negociar y contó episodios de humillación que la habían marcado. Marta habló de noches de trabajo sin descanso y de una carta de amonestación que había llegado en un sobre sin firma. Fue un momento de confrontación pública, crudo y necesario. El fallout incluyó quejas formales al Departamento de Trabajo local y una llamada del periodista que quería documentar los hechos. El propietario dio instrucciones para auditar las cuentas y hacer pública la revisión de facturas. Se convocó una reunión general al día siguiente en el local, una convocatoria donde todos los empleados y algunos representantes de la comunidad estaban presentes. En esa reunión se abrió el diálogo. Sergio recibió la palabra y tuvo que enfrentar testimonios de empleados que nombraron la humillación por su nombre. Fue un encuentro tenso pero honesto. Al final, Sergio presentó su renuncia en silencio. No fue una salida vengativa, fue una consecuencia de responsabilidad. Dijo que se había equivocado en la forma y que había permitido que el poder se transformara en un mecanismo de control. Pidió perdón y ofreció colaborar en la transición, una postura que generó sentimientos mezclados entre perdón y desconfianza. En el mismo encuentro, Ricardo anunció cambios concretos: reestructuración de horarios para repartir las horas de forma justa, la creación de un fondo para imprevistos que sería gestionado con transparencia, la publicación de las facturas y la invitación a proveedores a un diálogo abierto. También ofreció formación para la plantilla, formación que Javier y otros profesionales locales se comprometieron a impartir. Se hizo justicia administrativa, se anuló la carta de amonestación de Clara y se estableció un sistema de mediación interna para conflictos futuros. La comunidad apoyó con firmas y con pequeñas aportaciones para garantizar la estabilidad inicial del proyecto. Fue una caída dramática del antiguo régimen de microtiranías y el nacimiento de un intento de gestión más humana. Antes de cerrar la narración principal, hay que detallar momentos de tensión íntimos que sirvieron para profundizar la empatía. Uno ocurrió cuando Clara rompió a llorar en la cocina tras la reunión. Estaba cansada de luchar sola y era la primera vez que veía tantos rostros aliados. Marta la abrazó con la fuerza de quien comparte la sartén y Paula le dio pan como símbolo de contención. Otro momento tenso fue la llamada de un proveedor que había cajoneado facturas por miedo a represalias. Fue un instante donde la verdad empezó a deshilacharse y donde la comunidad entendió hasta qué punto la desconfianza había calado. Estas escenas ocuparon párrafos pausados, con descripciones sensoriales de la cocina, el calor, el silencio que precede a una confesión, el ruido lejano del tráfico. Insertamos aquí un llamado a la comunidad. Si en algún momento sentiste que trabajabas en un lugar donde algo estaba mal, o conoces a alguien que fue humillado, deja en los comentarios la ciudad desde donde nos miras y una palabra que resuma tu sensación, por ejemplo, injusticia, rabia o aprendizaje. Empezar con aquí, enseguida, facilita la lectura y nos permite recoger historias para futuros capítulos. Compartir ayuda a otros a sentir que no están solos y alimenta las historias que contamos. Ahora volvamos a la narración. Lo que vino después fue una serie de reparaciones concretas que devolvieron la dignidad a un equipo que había sido reducido a números. Tras la salida de Sergio, se nombró una mesa de trabajo compuesta por representantes de la plantilla, Ricardo y miembros de la comunidad, entre ellos Paula y Tomás. Se creó un protocolo de atención que incluyó la revisión de horarios y de pago de propinas.
Se pactó un calendario de formación y se invitó a las organizaciones de apoyo a emprendedores para acompañar la reinauguración. A nivel técnico, se implementaron procedimientos de facturación y control de inventario. Para explicar el procedimiento de facturación y su importancia de forma clara, se introdujo un sistema donde cada factura entraba con un número de referencia, se registraba en una hoja digital compartida y era auditada por 2 personas independientes antes de su pago. Este sistema redujo errores y permitió rastrear pagos pendientes en un plazo de 30 días. Además, se firmaron acuerdos con proveedores como Andrés de Verde y Más y con Don Manuel para garantizar entregas en condiciones equitativas de precio y tiempo. Todo esto se explicó en un documento público para la clientela y para las autoridades locales. La reapertura fue simbólica. Se organizó una reinauguración con música de la vecindad, una barra con muestras gratis y un menú especial que incluyó el platillo ganador del concurso. La comunidad respondió con cariño. Vecinos como Paula, Luis del Mercadito, la señora Carmen y otros abrieron sus puertas y trajeron gente. Se creó una agenda para actividades semanales, donde se ofrecían talleres de cocina para jóvenes del barrio y desayunos solidarios los lunes. El restaurante dejó de ser un lugar dominado por una figura autoritaria y se convirtió en un punto de encuentro. Ricardo, que había empezado como observador, pasó a ser un gestor que escuchaba, aprendía y asumía su responsabilidad de proteger la dignidad del trabajo. El epílogo se divide en 3 momentos para mostrar la evolución concreta del proyecto y de las vidas implicadas. Un mes después, la vida cotidiana cambió en detalles significativos. Las facturas empezaron a registrarse a tiempo y la plantilla notó la diferencia en los pagos. Clara recibió una Oferta para dirigir un pequeño equipo de servicio y la aceptó con orgullo. Marta fue reconocida en una columna del periódico local por su platillo y obtuvo una pequeña ayuda para comprar un horno industrial para el restaurante. Paula abrió una colaboración con La Ventana para ofrecer panes artesanos cada semana. El barrio volvió a hablar del lugar con un tono de ternura. La clientela se diversificó y nuevos visitantes llegaron atraídos por la historia. Las mesas empezaron a llenarse otra vez. En estas primeras semanas, la sensación predominante fue alivio y una cauta alegría. La comunidad se sentía responsable del éxito y el restaurante respondió con menús que honraban el barrio. 3 meses después, la transformación era palpable en la gestión y en la confianza. Los horarios se respetaban, las propinas se distribuían con transparencia y las reuniones mensuales permitían resolver conflictos antes de que crecieran. Ricardo inauguró una política de puertas abiertas donde cualquier trabajador podía plantear inquietudes directamente y se implementó un pequeño fondo para emergencias personales. El restaurante empezó a colaborar con organizaciones de apoyo a emprendedores para ofrecer formación y microcréditos a empleados que querían emprender proyectos relacionados con la cocina. Clara, por su parte, empezó a dirigir una serie de talleres de servicio al cliente para jóvenes en riesgo y esa iniciativa fue destacada en la radio local. La Ventana ganó 2 reconocimientos en guías de barrio por su modelo participativo. A nivel humano, se observó un cambio en la autoestima de los trabajadores que se reflejó en la calidad del servicio y en la sonrisa de los clientes. 6 meses después, la historia había dado un paso más allá del restaurante. Ricardo, con la guía de la plantilla y la comunidad, decidió abrir un proyecto paralelo, un food truck que llevara recetas del barrio a ferias y eventos. El food truck se llamó Ventana Móvil y se convirtió en una plataforma para promocionar a jóvenes cocineros que habían pasado por los talleres. La reinauguración del restaurante incluyó un nuevo menú con platos que contaban historias de la gente que trabajaba allí. Clara fue invitada a un programa de televisión regional donde contó su experiencia y recibió ofertas para participar en proyectos comunitarios. Marta consiguió financiar una pequeña expansión de su cocina y contrató a 2 ayudantes. La clientela habitual se convirtió en embajadora del lugar, y la palabra reinauguración se percibía como un paso auténtico hacia el futuro. En términos concretos, las ventas habían subido un 20% y la satisfacción del personal se había medido con encuestas internas que mostraron mejoras notables. En conclusión, lo que comenzó con unas palabras dichas casi sin pensar, cambió la trayectoria de un restaurante y de muchas vidas. La Ventana de Mateo pasó de ser un símbolo de control a un espacio de dignidad laboral y de comunidad. La victoria no fue solo un premio ni un titular breve, fue la consecuencia de decisiones difíciles, de reconocer errores y de construir alternativas desde la escucha. Si esta historia te ha emocionado,
Comparte el video con alguien que necesita ver que la dignidad en el trabajo importa y suscríbete para más relatos de reinvención humana. No fue un final perfecto, pero fue un nuevo comienzo, y eso ya bastó para cambiar muchas mesas y muchas vidas.